¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos en Noticias 24. Son las 7:04 y queremos conversar con ustedes a propósito de una iniciativa presentada por la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans, quien junto a la diputada Maite Orsini presentaron un proyecto de ley que apunta a modificar el Código del Trabajo. ¿Para qué? Para incorporar el derecho a fuero paternal. Precisamente estamos con la diputada Jomans para hablar sobre esta materia. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Dani. Partamos primero que nada, diputada, para saber en qué consiste esta modificación y cuánto duraría este fuero. Y ya vamos a ir a las razones de esto que tiene que ver con emparejar la cancha, sobre todo en el mercado laboral. Bueno, el proyecto de ley tiene que ver con entregar un fuero paternal y por lo tanto incorporarlo a la legislación. Hoy día actualmente tenemos un fuero para las madres trabajadoras, es decir, cuando tanto en el periodo que previo a que nazca su hijo o hija, como también posterior, tienen un periodo de protección para que no se despida, más bien para que el despido sea un poco más dificultoso, es decir, que pase por un procedimiento frente a tribunales que tiene que ver con el desafuero, ¿cierto? Y por lo tanto se le da un poco más de tranquilidad, en ese caso, a la madre trabajadora. Pero hoy día nosotros creemos que es importante, en pos de avanzar en la corresponsabilidad y en la relación que tienen los padres con su hijo e hijas, también incorporar el fuero para los padres. Y en este caso estaríamos aplicando el mismo periodo de tiempo, desde la inscripción, ¿cierto?, y el reconocimiento de la paternidad del hijo e hija, hasta un año para así también dar esa protección laboral a aquellos padres. Diputada, bueno, esa es la duración, las características son parecidas entonces al fuero maternal hoy día. La razón, vamos al fondo de esto, tiene que ver naturalmente con cuando se le carga a la mujer todo el peso de la maternidad desde el punto de vista laboral, se encarece, por decirlo de alguna manera, contratar a una mujer, ¿no? En igualdad de condiciones, a sueldos parecidos, contratar a un hombre, contratar a una mujer, mirándolo desde el punto de vista de quien emplea, es más caro contratar a una mujer porque precisamente tiene fuero. ¿Cuánto impacta eso en el mercado laboral, sobre todo en la dificultad de acceso de las mujeres? ¿Y cuánto esperan corregirlo con esta iniciativa? Bueno, efectivamente esa es una excusa que se ha utilizado por empleadores, empleadoras, ¿cierto?, para aumentar la participación laboral y la contratación hacia mujeres, ¿cierto?, entendiendo que en ese periodo es más dificultoso, se tiene el fuero y por lo tanto se dificulta el despido. La relación laboral es mucho más efectiva, ¿cierto?, y también con más certeza es que queremos equiparar la cancha y que tengamos las mismas condiciones entre hombres y mujeres y así evitar esa excusa, más bien que sean los dos padres o madres, ¿cierto?, los que tengan también protegida esa relación de crianza con su hijo e hija. En esa mirada y también una de las razones más fuertes para presentar el proyecto de ley, además de poder potenciar el vínculo, ¿cierto? Porque sabemos que los padres no están en igualdad de condiciones en este caso, con las trabajadoras, lamentablemente, porque a pesar de que tenemos un postnatal, ¿cierto?, que es otra legislación, pero que tiene relación de todas formas con este periodo, un postnatal que puede ser voluntario en ejercicio para los padres, por último los últimos 3 meses, lamentablemente pocos padres lo hacen efectivo. De hecho, el 0,2% se entiende que lo ha hecho efectivo en el último periodo y por eso es que también es importante avanzar en esta materia, pero también entregando una garantía, ¿cierto?, de que no se pueda despedir tan fácilmente a los trabajadores por el ejercicio del postnatal también voluntario. Sí, diputada Jomans, precisamente le quería preguntar cómo dialoga esta iniciativa, que es implementar un fuero paternal, con lo que usted señala, que es precisamente esta otra, que es ya una ley que tiene que ver precisamente con la posibilidad que tiene el padre de también tomarse un tiempo, pero es una voluntariedad. Y lamentablemente al ser voluntario, dadas las inequidades del mercado laboral, incluso por decisiones que son familiares, muchas veces se privilegia quién se va a quedar con el postnatal, la madre o el padre, la madre todo el periodo o le va a ceder, porque en otros países esto es obligatorio, no es voluntario, Exacto. le cede algunas semanas, son 12, entiendo el tope, al padre, pero como normalmente entre padre y madre la brecha es importante y el sueldo suele estar más alto asociado al varón, se prefiere que él no tome el fuero, no tome el postnatal y lo tome la mujer. ¿Cómo dialogan estas dos iniciativas? Una ley que existe, pero que en la práctica, hay que ser franco, es letra muerta, porque pocos hombres lo toman, versus esta otra iniciativa, que entiendo no sería una posibilidad, sino que sería una obligatoriedad para las empresas.
Bueno, es que de hecho también plantea un debate de la necesidad de avanzar a un postnatal obligatorio, al menos esa es mi postura. Claro que ahí hay una discusión porque ese es un tema que legislativamente le corresponde al Ejecutivo su avance, ¿cierto? Presentar un proyecto de ley que pase de la voluntariedad a la obligatoriedad para los padres y así que también podamos promover la relación de crianza y la corresponsabilidad también en la crianza de los hijos e hijas. Esa es una materia súper importante y van de la mano de todas formas, porque cuando establecemos en este sentido el proyecto de ley un fuero para poder proteger a los padres que también ejercitan también la voluntariedad que existe actualmente, a pesar de, como digo yo soy más bien de la idea de hacerlo obligatorio, pero con la legislación que tenemos, dado que es voluntario, si es que el padre elige y se pone de acuerdo en ello con la madre, el poder optar por estos 3 meses, ¿cierto?, que actualmente están en la legislación para tomarse el postnatal, que no tenga repercusiones laborales, ¿cierto? Porque también hay amenazas. Recordemos, las relaciones laborales son súper complejas y en este sentido, además de la situación económica que está viviendo el país, que también hace que exista incertidumbre respecto al vínculo laboral, de poder mantener el empleo, es muy importante dar todas las garantías a los trabajadores y en este sentido el fuero también va en vías de ello, porque va a dificultar al empleador el despido. Para poder despedir a un trabajador que tiene fuero, va a tener que realizar un procedimiento en tribunales de desafuero, ¿cierto? Y hay causales muy específicas para eso y por lo mismo es una garantía para no efectuarlo por parte del empleador. Ya, vamos a hablar del momento que estamos viviendo, que es un momento complejo en plena pandemia, donde todavía se está recién empezando a ver algunas señales de reactivación, sobre todo en el mercado laboral, que ha bajado un poquitito el desempleo. En el caso del postnatal, que insistimos es voluntario y por eso mismo yo insisto, es prácticamente letra muerta porque 0,2% solamente de quienes podrían haberlo tomado han hecho uso de este postnatal. En el caso del fuero que ustedes proponen, correría en paralelo un año de fuero para la madre y un año de fuero para el padre, y eso, ahora mirándolo desde el punto de vista de quienes emplean, de los empleadores, encarece el contratar también a un hombre en la misma medida que encarece a una mujer. Se lo pregunto porque lo que ha crecido en este tiempo en contrataciones es muy poco. Lo que ha aumentado en recuperación de trabajo es más bien la informalidad. Sí, o sea, la idea es equiparar la cancha. De todas formas, a nosotros lo que nos interesa es que los trabajadores, trabajadoras tengan una situación de formalidad. Para eso también hay otras medidas, ¿cierto? Se requiere fortalecer la acción de la Dirección del Trabajo de todas formas. Y ahí también hay por lo menos un campo de acción que deberíamos también empezar a conversar. En eso, por lo menos por parte del Ejecutivo, se presentó un proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo, pero falta presupuesto. Se necesitan mayor cantidad de fiscalizadores también para poder dar cuenta de que la legislación se está aplicando de manera correcta y también que podamos tener contratos formales. Y en ese sentido, de todas formas, un proyecto de ley de estas características, al igualar las condiciones, es decir, que en el fondo para el empleador contratar a una mujer o a un hombre le signifique lo mismo, ¿cierto? En términos de costo, en términos también de seguridad laboral que tiene que entregar, es muy significativo también para poder avanzar en esta brecha en participación laboral que existe entre hombres y mujeres y que lamentablemente producto de la pandemia hemos retrocedido las mujeres en 12 años. Así lo ha indicado también la CEPAL. Sí, claro. Creo que es importante que en eso también existan medidas y esto también va encaminado hacia allá. Sí, de hecho el mercado laboral femenino está hoy día más o menos en lo que era mediados de la década de los 2000, 2010, se ha retrocedido bastante. Lo que yo le preguntaba, la otra parte de la pregunta, ¿habría, si es que esto avanzara legislativamente y se llegara a aprobar eventualmente, habría un año de fuero para la madre en paralelo del año de fuero para el padre, con lo cual para el mercado laboral, entendemos, un hijo implicaría el doble del costo de fuero que hoy día tiene para el mercado laboral en general, ¿no? O sea, que en el fondo, más bien el fuero lo que implica es mantener una relación laboral. Claro, si la imposibilidad de despedir a un trabajador durante un año. De todas formas, pero yo creo que en este sentido hay que mirarlo sobre todo en el campo de la incertidumbre que nos ha dejado la pandemia, de la necesidad de avanzar en mayor seguridad. Hoy día, lamentablemente, los trabajadores, trabajadoras están a puertas siempre de no tener
la certeza de que te puedan despedir. Y yo creo que para un padre con un hijo recién nacido es muy importante el poder contar con ese recurso económico y con la estabilidad laboral que se requiere. Y en ese sentido, esta medida también creo que llega en buen momento para poder avanzar en esta materia. Y por cierto, Iván, también quiero mencionar proyectos de ley que tienen relación con estas materias han sido presentados para aumentar, por ejemplo, los días de permiso, y lamentablemente tampoco se han avanzado en ello. Y creo que el Congreso también ahí tiene una debilidad y debería también generar una agenda mucho más con más urgencia, ¿cierto?, a este tipo de proyectos de ley. Ahora, diputada, evidentemente acá habría la extensión de un derecho, que sería el derecho del padre de tener este fuero durante un año desde la inscripción del bebé. ¿Hay requisitos, por ejemplo, a ver, va a haber situaciones en las cuales se podría perder este fuero por parte del padre? Porque evidentemente también habrá circunstancias que hagan que una persona pierda este fuero. Por ejemplo, incumplir sus obligaciones desde el punto de vista de padre, si es que, por ejemplo, hay una separación y no se cumplen con las pensiones de alimentos. Vemos que más del 80% de las pensiones de alimentos en Chile no se pagan. De todas formas, Iván, de hecho el proyecto de ley así lo dice explícitamente, es decir, este derecho va a cesar, es decir, termina si es que tiene pensiones adeudadas. También va a terminar este derecho si es que está condenado o es objeto de una medida cautelar por violencia intrafamiliar. O sea, son situaciones que sabemos más bien tienen relación con proteger a la familia. El fuero, en este caso, también tiene ese objetivo, ¿cierto? El proteger a la familia, el proteger a los hijos e hijas, el protegerles su también recurso económico para poder sustentarse. Así que por eso mismo las razones, la justificación de hacerlo cesar de pleno derecho también tienen relación con ello. Diputada, y en cuanto a los apoyos que tenga esta iniciativa, y se lo pregunto sobre todo poniendo el eco y el foco, si usted quiere, en el momento de contracción económica que estamos viviendo, ¿hay apoyos que sean transversales a esta iniciativa? ¿Se prevé una dificultad en su tramitación? Yo espero que en esta materia tengamos un acuerdo en el Congreso. Obviamente también debe ser en diálogo con los empleadores, con las empresas. Creo que es importante que también tengamos concordancia de todos los sectores y las factorías que están involucradas con el mundo de los trabajadores, por cierto, pero también desde el mundo político. O sea, acá se ha hablado y se ha señalado en muchas oportunidades la importancia de poner el interés superior de los niños y niñas por delante, y creo que es importante que en esto no solamente nos quedemos en las buenas voluntades, sino que se concrete. Yo creo que este proyecto de ley también es una señal en ese sentido, así que yo esperaría que tanto en el Congreso logremos un acuerdo amplio para poder tramitarlo con urgencia, como también desde el gobierno. Bien, pues diputada Gael Llomans, le damos las gracias por estar junto a nosotros en el canal 24 horas, acá en Noticias 24. Que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, Iván, que estén bien.